Muy buenas, queridos y amados del Señor. Aquí vengo ante la presencia del Señor queriendo compartir un tema más de este maravilloso mensaje para el tiempo del fin. Preparación para el tiempo del fin. Son temas maravillosos, preciosos, donde Dios nos muestra cómo prepararnos para el gran tiempo de angustia, cómo prepararnos para cuando se cierre el tiempo de la gracia, qué debemos hacer antes que se cierre ese periodo de intercesión de Cristo Jesús en el lugar santísimo, en el santuario celestial, y cómo debemos actuar en medio del conflicto. Pero para ello debemos de ser conscientes que solos no podemos hacer nada. Debemos consagrar nuestra vida a Dios, entregarnos a Él para que Él sea nuestro custodio, nuestro guardador, nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y el tema de hoy es un tema espectacular. Se titula Las plagas. Las plagas. Y quiero hacerlo con un principio bíblico que está en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28 en adelante. Porque en Él vivimos, o sea, por Cristo Jesús vivimos. Él dio su vida en la cruz del Calvario para que tengamos esta segunda oportunidad. Tiempo de gracia. Ese tiempo de gracia lo tenemos porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Su sangre nos limpia de todo pecado. Y debemos consagrar nuestras vidas a Él a través del bautismo, por inmersión, como lo manda la Biblia. Y debemos vivir para obedecer todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Viviendo por un escrito está, por un así dice Jehová, por lo que dice el libro sagrado, no por lo que dice el ser humano. El ser humano tiene muchos inventos, pero hay una regla sagrada en este libro que nos indica cómo debemos vivir para agradar a Dios. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, oiga esto, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. El mundo hoy está lleno de idolatría. Es verdad, no hay estatuas, no hay monumentos, pero todo aquello que nos separa de Dios es idolatría. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es tiempo de reconocer que hemos pecado. Es tiempo de volver a Dios con todo nuestro corazón, con toda humildad, con toda mansedumbre y reconocer que estamos en tiempos de prueba, en un tiempo que se nos ha concedido por la gracia de Jesucristo, tiempo de gracia. ¿Para qué? Para que busquemos al Señor de todo corazón y nos pongamos bajo su cuidado. Por eso el Señor ha pasado por alto esta ignorancia, pero ahora con el conocimiento que nos ha dado a través de estos estudios, demanda, ordena, exige que nos arrepintamos. Y el versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. El tiempo de gracia se está acabando. Y Cristo Jesús, el que intercede por nosotros,
está por terminar su obra intercesora, de rogar por cada uno de nosotros que lo hemos buscado como nuestro abogado defensor y le hemos puesto nuestras vidas bajo su cuidado, bajo su protección. El propósito de Dios, a través de toda esta enseñanza, de tu palabra y el espíritu de profecía, sobre todo en el libro del conflicto de los siglos, es que miremos en qué condición estamos nosotros hoy. Porque Dios está pasando revista, está juzgando a su pueblo. Y se acabará el tiempo de gracia. Hoy es muy importante, porque el tiempo de gracia se está acabando. Hoy te dice el Señor, venid a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45:22. Mateo 11:28 también tiene el mismo pensamiento. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Quiere decir que todos los que estemos llenos de carga, de pecado, de mundanalidad, que vayamos a Él. Él nos limpia con su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Pero debemos buscarlo de todo corazón. No esperar hasta última hora para decir, te reconozco, Señor. No, es ahora, es hoy. El día de salvación es hoy y el Señor te invita y te dice, venid a mí. El tema de hoy es muy importante porque estamos viviendo en el clímax de la historia de este mundo. Y Cristo viene pronto, muy pronto. Su venida es inminente y por eso debemos estar preparados. Y Dios, a través de su palabra, nos brinda mucha información. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer para estar preparados para el gran tiempo de angustia? Oramos. Querido Señor que estás en el cielo, gracias por permitirme compartir estos maravillosos temas para un mundo que tal vez no tenga ni idea de lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Porque nos hemos aferrado tanto a este mundo que se nos olvida que este mundo está llegando a su final. Y por eso está sucediendo lo que sucede en el mundo: guerras, conflictos, hambres, pestes, tantas calamidades, tanto desorden, tanta injusticia, tanta inmoralidad, tanta perversidad. Señor, hay un pueblo que hemos decidido ser fieles y leales a ti y vivir siempre temerosos ante tu presencia, buscándote, honrándote y consagrando nuestras vidas a ti. Ayúdanos, Señor, con tu gracia y con tu bendición. Bendice este mensaje y bendice a la persona que lo va a escuchar y que ojalá pueda ser compartido con otras personas. Úngeme con tu Santo Espíritu para que sea Él, el santo y fiel consolador, usándome para la gloria de su nombre. Que no sean palabras de un hombre, sino palabra de Jehová la que salga de mis labios. Por eso, toca mis labios con el carbón de tu altar y bendice a la persona que lo va a escuchar. Es mi deseo y oración. Te lo pido por los méritos santos de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. El derramamiento de las 7 postreras plagas cubre el mismo periodo que el tiempo de angustia. Una vez que finaliza el tiempo de gracia y el templo se llena de humo, nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, sale de él, o sea, del lugar santísimo, y cesa en su labor intercesora. Él ahora está intercediendo por cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, dice lo siguiente. Primera de Juan. Dice así el libro sagrado. Primera de Juan. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero debemos ir a Él con humildad y reconocer que hemos pecado. Claro, ¿y para qué? Porque Él es el único que nos puede defender.
Él es nuestro abogado defensor. Dice, hijitos míos, primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él ahora está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero esa obra no es para siempre. Está muy pronto a terminar. Por eso el Señor demanda que le busquemos de todo corazón, porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte. Pero debemos reconocer que Él es nuestra única esperanza de vida. Sobre los impíos, habitantes de la tierra, se derraman los más terribles juicios divinos, en tanto que los justos, que han recibido el sello del Dios vivo, son maravillosamente protegidos de todo daño físico. Los impenitentes sufren los tremendos azotes de la ira divina, que castigan sin mezcla de misericordia, porque Dios retira su protección de la tierra, salvo para sus hijos, dejándola a merced del enemigo. Él es el único que puede guardarnos en medio de la crisis que se avecina. Por eso, mi querido y amado del Señor, no tenga miedo en ser fiel a Dios. No tengas miedo en consagrar su vida a Él. Él se compromete a guardarnos y a protegernos. No debemos tener temor alguno, porque Él es nuestro amparo, nuestra protección. El relato completo de los sucesos relacionados con las plagas puede leerse en el capítulo 16 de Apocalipsis. Por eso, mis queridos y amados del Señor, la Biblia está llena de todas estas enseñanzas. Por eso hay que leer el libro de Apocalipsis y de Daniel, porque es un libro que está abierto a nuestro entendimiento. No debemos tener miedo, debemos pedir a Dios sabiduría, y Él está dispuesto a darnos esa sabiduría. ¿Cuáles son estas plagas? Primero, la primera plaga, úlcera maligna y pestilente sobre los que tienen la marca de la bestia. Los que tienen el sello del Dios vivo, estas plagas no les hacen daño. Estas plagas es la ira de Dios sobre aquellos que no han aceptado el mensaje de salvación. Y la cuestión o el problema o todo está reflejado en la palabra de Dios. Los que reciben el sello de Dios son los que guardan sus mandamientos, observan la santidad del sábado, porque la marca es el sello distintivo entre Dios y los hombres, el sello de que somos hijos de Dios. Cuando observamos el santo sábado lo hacemos por amor, porque Dios nos salvó, nos cuida y nos protege y nos brinda la esperanza de la vida eterna. Contrario al poder opositor, las fuerzas satánicas, el día domingo, que es la institución del papado, ese día va en contra de lo que Dios designa en su palabra. Él dice, mi día santo, el séptimo día, el sábado. Y el mandamiento de los hombres han inventado otro día ajeno a lo que Dios manda en su palabra, que es el domingo. Entonces, si no quieres ser tocado por las plagas, obedece a Dios y guarda sus mandamientos. Entre ellos, la verdad del santo sábado. Segunda plaga, el mar se convierte en sangre, muere todo ser marino. Qué tristeza que aún la naturaleza paga las consecuencias de la rebeldía del ser humano
el no aceptar las verdades de la palabra de Dios. Hasta la naturaleza sufre. Tercera plaga, los ríos y las fuentes de las aguas se convierten en sangre, porque los impenitentes han perseguido a los santos. Sí, seremos perseguidos, pero seremos protegidos. Según el tema anterior, dice que Dios protegerá a sus fieles. Cuarta plaga, el sol quema a los hombres con fuego. Y la Biblia dice en Apocalipsis 16 que aún ni así se arrepintieron los impíos. Quinta plaga, se derrama sobre el trono de la bestia, que es Roma, y el reino de ésta se cubre de tinieblas. Los malos se muerden la lengua de dolor. Pero ni aún así reconocen a Dios. Eso lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 16. Le animo que no solamente escuche, escudriña la palabra. Sexta plaga, se derrama sobre el Éufrates, sus aguas se secan y se produce el Armagedón. O sea, aquí en sentido espiritual, el simbolismo es que todos aquellos poderes mundanos que han estado a favor de este poder político religioso llamado el papado, todo ese conjunto de personas, de líderes mundiales que han apoyado a este poder político, le retirarán sus ayudas. Eso es lo que quiere ser aquí. Reconocerán que ese poder los ha engañado durante toda la vida. Séptima plaga, se derrama por el aire y ocurren una serie de sucesos verdaderamente espectaculares que paralizan a los impíos y conducen a la liberación definitiva de los hijos de Dios y a la aparición de Cristo con los eventos que le acompañan. No es el propósito de armar o que la gente se llene de miedo. El propósito de estos estudios, de estas enseñanzas, es mostrar la obra maravillosa de Dios para poder rescatar definitivamente a sus fieles y a este mundo del pecado y del originador del pecado. O sea, liberarnos tanto la creación como al ser humano de la maldad del pecado. Ese es el propósito de estos estudios y por los cuales se comparte, para que no tengamos miedo, sino que sepamos lo que está sucediendo en el mundo y quién está dispuesto a protegernos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, vamos a leerlo con todo detenimiento, porque es importante lo que este capítulo nos dice con respecto a este tema que estamos compartiendo en el día de hoy. Capítulo 16 de Apocalipsis. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una pestilente y maligna úlcera sobre los hombres, que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar,
y éste se convirtió en sangre como de muertos, y murió todo ser viviente en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se tornaron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, que eres, y que eras y serás, porque has juzgado así. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de profetas y le han dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oí a otro que desde al altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios actúa con justicia. Dios es amor, pero también actúa con justicia. Hay gente que piensa que debemos vivir solo de amor, de mensajes de amor, que no se prediquen estos mensajes porque causan pavor. Claro, la conciencia está adormecida porque solo amor, amor. Dios es amor y grande misericordia y bondad. Pero también dice la Biblia, lo estamos leyendo, que Él actúa con justicia. Entonces, no te quedes solamente en que Dios es amor, que sí que lo es, pero que también obra con justicia. Y oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían sus lenguas de dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Anuncia que el mundo se rebela contra este poder político religioso, el sistema papal. Es de recordar que no se trata de personas. Esta denuncia que hace la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía es contra una organización. Allí en esas iglesias hay muchos fieles de Dios que son íntegros, adoran a Dios con la poquita luz que tienen. Por eso para ellos será el fuerte llamado de última advertencia: salid de ella, pueblo mío. Y la Biblia enseña que ellos oirán la voz del buen pastor y saldrán de allí, de esas organizaciones, y habrá un buen pastor y un solo redil. Por eso, querido, no se trata de ir en contra de las personas con este mensaje, es en contra, denuncia las abominaciones, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas de esta organización. El papado es un poder político religioso que muy pronto va a volver a recuperar el poderío que perdió en el año 1798. Y la persecución se volverá a sentir entre aquellos que hemos decidido ser fieles y leales a Dios. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Escuche, hay un mensaje
de 3 ángeles. Ese mensaje, el primer mensaje, dice que teme a Dios y guarda sus mandamientos. El segundo dice que Babilonia ha caído. ¿Por qué ha caído? Porque la palabra de Dios y el espíritu de profecía denuncian las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas de este poder político. Y el tercer mensaje dice que hay de aquellos que reciban la marca de la bestia en su frente y en su mano, porque ellos recibirán los castigos de Dios. 3 mensajes de advertencia, y aquí hay 3 mensajes mentirosos: la bestia, el falso profeta y el dragón. El dragón es Satanás. La bestia es la Iglesia Apostólica Romana. Y el falso profeta es las iglesias apóstatas, que dice que viven conforme a la palabra de Dios, pero sus mandamientos no los ponen en práctica, porque viven según los mandamientos de los hombres, mas no lo que dice la palabra de Dios, porque ellos guardan el domingo, obedecen, santifican el domingo, lo cual la Biblia no lo aprueba. La Biblia bendice y santifica el día sábado, porque es el sello distintivo del poder creador de Dios. Porque son espíritus de demonios, haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y en medio del conflicto nos dice a todos aquellos que hemos decidido ser fieles a Dios, guardando sus mandamientos, observando la verdad del sábado, poniendo mucho cuidado con lo que comemos, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, qué vemos, qué escuchamos, con qué alimentamos nuestra mente, nos dice esta palabra. Cristo Jesús habla aquí: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cuidado, hermano y hermana, que en este conflicto final perdamos las vestiduras que el Señor nos dio, su traje de justicia. Porque lo único que nos puede guardar y proteger: la justicia de Cristo Jesús. Él es nuestra única justicia, Él es nuestra paz, Él es el camino, la verdad y la vida, nuestra única esperanza de vida. Velando y orando, dice aquí, velando y orando, para que el enemigo no nos coja ventaja. Versículo 16. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está, o dicho de otra manera, consumado es. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, que es un poder que enseña confusión, mensajes mentirosos, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Apocalipsis 22:11 dice lo siguiente: el fin del tiempo de gracia. Y el que es justo y el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Dios, a través de su palabra, nos muestra qué debemos hacer y qué o cómo prepararnos para
estos tiempos peligrosos en que está viviendo la historia de este mundo. Claro, cuando leemos el capítulo 16 de Apocalipsis nos muestra claramente lo que está sucediendo en este mundo y hacia dónde vamos. Alcanzará el estrépito hasta los fines de la tierra, porque Jehová tiene una contienda con las naciones. Entra en juicio con toda carne, y en cuanto a los inicuos, los entregará a la espada, dice Jehová. Jeremías 25:31. El apóstol San Juan, estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba en el cielo: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Conflicto de los siglos 681. Satanás no descansa y no da tregua. Querido hermano, querida hermana, no le des tregua a Satanás, porque Satanás no vino sino a matar y destruir y robar. Jesucristo vino y dio su vida pagando por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Démosle valor a ese sacrificio y aceptemos esa muerte como expiación por nuestros pecados y aceptemos a Jesús como Salvador y Señor. Este servidor ya tomó esa decisión. No tengamos miedo. Él nos ofrece protección. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan terribles. Vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. El mar se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. También los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara: justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas también. Tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Apocalipsis 16, 2 al 6. En el tiempo en que ocurran estas calamidades, dice, ocurren durante el tiempo en que el templo está cerrado y lleno de humo. Apocalipsis 15, 8. En otras palabras, una vez que termine el tiempo de gracia, es decir, durante el tiempo de angustia, caen estas plagas. Y ahí ya no hay tiempo de arrepentimiento, porque después de que nuestro gran sumo sacerdote diga, hecho está o consumado es, ya no hay tiempo de arrepentimiento. Bastante tiempo nos ha dado el Señor. Hoy es el día de salvación. Si estás escuchando este mensaje, deseo de todo corazón, busca a Dios, búscalo de corazón.
Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario celestial. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. Muchas veces las personas toman estos mensajes como reprensiones, sí, y son reprensiones muy fuertes, porque son mensajes para vida o para muerte, pero tú decides de parte de quién quieres estar, si de parte de aquel que da la vida o de parte de aquel que quiere solamente destruirte. Tú decides. Dios te hace la invitación, pero tú eres el que eliges. Este servidor ya decidió por la vida, y por la gracia de Dios espero llegar hasta el final en este bendito camino. No es fácil, pero la gracia de Dios es suficiente. ¿Cuánto dura? La duración será breve. Si la palabra día mencionada en Apocalipsis 18:8 es tiempo profético, en un solo día vendrán sus plagas. Y si aplicamos la escala profética de día por año, según Ezequiel 4:6, podría razonarse que las plagas durarán un año. No hay referencia en los escritos del espíritu de profecía a la duración de este periodo. El comentario bíblico adventista sugiere que el lenguaje original destaca la idea de algo repentino e inesperado más bien que una duración. Esto será rápido. Protección de los sellados. Los hijos de Dios serán milagrosamente protegidos. Salmo 91. Qué maravilloso salmo, qué maravillosas promesas hay allí. Al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y sigue, le animo a que lo leas tú en tu propia Biblia. No solamente te conformes con escuchar, debes escudriñar la palabra de Dios y comprobar de que el mensaje que se está compartiendo es verdad. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está, del que camina en justicia, que se le dará pan y sus aguas serán ciertas. Cuando los pobres y los menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo, Jehová, los saciaré. Yo, el Dios de Israel, no las abandonaré. Isaías 33:16 y 41:17. La promesa es segura, es palabra de Dios y Dios no miente, Él cumple. Aquí viene una parte muy importante. Hay muchos que hoy no quieren escuchar la palabra de Dios. ¿A poco les interesa? Porque como tienen de todo y el mundo les ofrece muchas comodidades, pero todo eso, dice el sabio Salomón, es vanidad de vanidades. Pero nosotros muchas veces tenemos más confianza en las cosas materiales y en lo que este mundo ofrece, y se nos olvida que Dios nos ofrece un mundo mejor. Una vida sin tristeza, sin enfermedades, ni muerte, ni dolor. Allí no habrán lágrimas, allí no habrá tristeza, todo será felicidad. Pero escuche este tema que sigue. Hambre de oír palabra de Jehová. Muchos hoy no la quieren oír. Y en aquel gran día, cuando llegue esos tiempos terribles y espantosos, muchos que no quisieron oír y prestar atención ahora al mensaje de salvación, al evangelio eterno,
la palabra profética de verdad presente, que es palabra de Dios, lo que ahora no han escuchado porque no les importa, en aquel tiempo de angustia van a querer oír palabra de Dios, pero no la hallarán. No la hallarán. En aquel día, multitudes enteras invocarán la protección de la misericordia divina que por tanto tiempo despreciaron. Muchos desprecian el llamado de Dios. No les importa la vida espiritual. No les importa el amor de Dios. Dios es misericordioso, amoroso, benigno. Pero el tiempo de gracia se está acabando y muchos no han tenido en cuenta esta situación. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Amós 8, 11 y 12. No la van a encontrar. Ahora es el tiempo de consagrarnos a Dios, de estudiar la santa palabra de Dios, escudriñarla, no de una manera superficial, sino de una manera amena, queriendo saber qué quiere Dios de mí y qué debo hacer yo para que Dios pueda cumplir sus propósitos en mi vida, en mi diario vivir. Otros acudían, escuche esto, otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar de los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima a favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportada la última carga y dado el postrer aviso. Hecho está, consumado es. ¿Qué más puedo decir que no le haya transmitido a través de este mensaje? El día de salvación es hoy. No hay otra oportunidad. Hoy es tu última oportunidad. Dios te dice de todo corazón, venid a mí. Venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros. Nos ha concedido mucho tiempo de gracia. Y muchos se burlan por estos mensajes. Sí, pero recuerdo en 2 de Samuel que el Señor le dice al profeta cuando llora y se aflige porque el pueblo ha rechazado que Dios siga guiando sus vidas como Rey y Señor. Él le dice, tranquilo Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Qué tristeza que mucha gente se burla y hace oprobio y hace oposición por estos mensajes, aún en el profeso pueblo de Dios, porque no les gustan las reprensiones que hace el libro sagrado. Se nos olvida que es que Dios quiere que nos levantemos, que salgamos de este letargo espiritual y que nos consagremos a Dios, porque Dios dice la palabra que a los que ama Él reprende y castiga como hijos, porque quiere que salgamos de ese adormecimiento espiritual en que nos encontramos muchos. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice la palabra del Señor. Y este mensaje es muy importante. Apocalipsis 3:16 dice, mas porque eres tibio, muchos hoy día están en la tibieza, no saben si están de parte del mundo o de parte de Dios. Dios no quiere personas neutrales, o son del mundo o son de Dios. Dice aquí,
Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Aquí está el detalle. Muchos creen que porque tienen un buen trabajo, tienen dinero acumulado en el banco, tienen casas, tienen autos, tienen muchas comodidades, no tienen necesidad de Dios. Por eso a muchos no les gustan estos mensajes, porque no sienten la necesidad de Dios. Pero cuando lleguen los tiempos espantosos y terribles, entonces ahí sí van a buscar de Dios. Pero tengo para decirte que no lo vas a encontrar. Porque el tiempo de gracia se está acabando. Las oportunidades se están terminando. ¿Y tú qué piensas hacer? Este servidor ha decidido estar de parte de la verdad. No la que dice un hombre, es la que dice Dios en su palabra. No soy perfecto, soy pecador y todavía cometo muchos errores. Pero una cosa sí estoy seguro, que la obra que Dios ha empezado en mí, la terminará hasta el día de Jesucristo. Esa es mi única esperanza. Ese es mi gozo y mi alegría. Y por eso me complazco en compartir este mensaje, porque tú también necesitas de Dios. Y si dices que no, entonces aténgase a las consecuencias. Porque Dios es amor, pero también actúa con justicia. Termino. Mire lo que dice el Señor. Voy a terminar de leer el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que eres un desventurado, miserable y pobre y ciego y desnudo. Estás vacío, tienes de todo, pero no tienes lo más importante, el amor de Cristo en tu corazón. Ahí está el detalle de que muchos tengan riquezas, tengan muchas cosas, pero tienen un vacío grande en su corazón, no hay felicidad en su vida, porque le falta la presencia de Jesucristo en tu corazón. Mucha paz tienen los que aman tu nombre, dice la palabra de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y termino con este texto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta de tu corazón al Señor. Déjalo entrar a tu vida. Y él se encargará de transformarte. Solamente permite que él rija tu vida y verás cómo cambia tu existencia. Amado, amada del Señor, conságrate a Dios. El día inminente del regreso de Cristo Jesús está a las puertas. No juguemos con la gracia divina. Busquémosle, consagremos nuestras vidas a Él. Y si te agrada este tema, compártelo con tus amigos, con tu familia. Es muy importante compartirlo y dar a conocer el mensaje de salvación para este tiempo del fin. Dios te bendiga y hasta otra oportunidad.